Hola, soy Bernardo Tabuen Carchilla, doctor en Tecnología Educativa por la Universidad Abierta de Holanda, y la masterclass de hoy está titulada Aprendizaje basado en proyectos con la metodología Scrum. La masterclass va a estar dividida en los siguientes puntos. Primero vamos a contextualizar para qué sirve esta metodología. Vamos primero a hablar sobre el aprendizaje basado en proyectos y seguidamente lo vamos a relacionar con una metodología de desarrollo que se llama Scrum y que tiene los siguientes puntos. Son los orígenes, luego iremos viendo las características que tiene, cuáles son los roles que forman esta metodología, cómo se lleva el proceso y cómo se realiza la planificación de tareas. Finalmente haremos una serie de consideraciones finales, conclusiones e implicaciones, ¿vale? Entonces, bueno, el aprendizaje basado en proyectos pues es un método de aprendizaje en el cual el alumno es protagonista activo de su propio aprendizaje. O sea, el profesor pasa a un segundo plano y el alumno pasa de ser un sujeto pasivo que se dedica en la clase tradicional a atender a la explicación del profesor o al speech o a la clase, y pasa a ser un sujeto activo. Entonces, tiene de característico además que la adquisición de habilidades y de actitudes como puede ser hablar en público o el trato con personas, tiene tanta importancia como el aprendizaje de los contenidos, de la asignatura que sea, y entonces, bueno, se equiparan en ese aspecto, ¿verdad? Entonces, el aprendizaje basado en proyectos se basa en que los alumnos deben, como su propio nombre indica, pues deben realizar un proyecto, ¿verdad? Entonces, es una forma práctica de poner de aplicar los conocimientos teóricos aplicados y de esta forma, pues a lo mejor, conseguir un aprendizaje más a largo plazo, ¿no? Entonces, tiene de peculiar que el aprendizaje basado en proyectos, el proyecto en sí, digamos que si es para un aula de varios de 20 alumnos, por ejemplo, se va a trabajar en grupo y todos los grupos van a resolver el mismo proyecto. Este proyecto está previamente estudiado por el profesor, que deberá pues analizar cómo se soluciona y, por supuesto, asegurar que los alumnos tienen todos los recursos que van a necesitar y, sobre todo, pues también enumerar las destrezas y las habilidades que el alumno va a aprender durante este aprendizaje. Entonces, pues bueno, el profesor, en este aprendizaje, el proyecto se plantea en forma de pregunta, ¿no? Un poco para fomentar también la reflexión de los grupos, ¿no?, de trabajo. Entonces, bueno, un ejemplo sería, aplicado en un aula, pues decirle a los alumnos cómo implementaríais un gestor de control de asistencia en la clase de vuestro instituto o de vuestro colegio, teniendo en cuenta que disponemos de un tal dinero y las herramientas que haya en el laboratorio, que, bueno, en fin. Entonces, esa es la forma de plantearlo. Además, como decía antes, el aprendizaje basado en proyectos también se busca más fomentar estas habilidades, y una de ellas es el pensamiento crítico. Entonces, para ello deben juzgar entre varias alternativas que el mismo grupo debe estudiar cuál es la mejor, qué inconvenientes tiene cada una, y buscar el camino más eficiente para realizar dicha tarea o dicho proyecto. Entonces, bueno, hay que ir más allá de la evidencia, donde, pues eso, que no sea la resolución del proyecto la más obvia, sino una a lo mejor más ágil o más barata o más óptima, más eficiente. Y bueno, pues basado en otros estudios, está demostrado que este tipo de trabajo práctico aumenta la motivación, ayuda a incrementar la asistencia, la participación en clase
y una mejor disposición de los alumnos para colaborar y realizar las tareas. Además, también basado en otros estudios, pues también está comprobado que mejora la satisfacción para el aprendizaje y la preparación para que los estudiantes lleven a cabo esos conocimientos en la vida real, en un entorno profesional o en un entorno social. Entonces, además, los estudiantes también retienen una mayor cantidad de conocimiento como consecuencia de poner en práctica estos conocimientos y es mucho más estimulante cuando, los alumnos están mucho más comprometidos cuando los proyectos son estimulantes. Y bueno, una vez introducido, vamos un poco el contexto de lo que es la metodología de aprendizaje, vamos a ver cómo aplica la metodología Scrum, que es una metodología de desarrollo de ingeniería del software que se utiliza muchísimo en el ámbito profesional, sobre todo en las grandes, bueno, y ya también las medianas empresas desde hace pues un par de décadas. Entonces, bueno, lo interesante de esto es poder aplicar el timing y cómo se hacen estos grupos. Ahora iremos viendo cómo hacerlo. Entonces, el origen de la metodología Scrum es ya del año, se atribuye a un artículo del año 1986, en la que se publicó en prensa un estudio sobre los nuevos procesos de desarrollo exitosos en Japón, en Estados Unidos y en marcas muy conocidas como Fuji, Canon, Honda, i3M o HP. Entonces, más tarde, unos 7 años más tarde, ya se publicó el proceso Scrum por Jeff Sutherland y algo más tarde, pues bueno, ya en una conferencia se propuso como una metodología de programación orientada a objetos. Pero bueno, no vamos a ahondar mucho por aquí. Entonces, bueno, siguiendo hacia los orígenes de esta metodología, el Scrum viene de una palabra que en castellano es la melee del rugby, en la cual pues digamos que todo un grupo se junta para conseguir unos objetivos, que bueno, en este caso es hacer puntos, ¿no?, en rugby, y bueno, por esto se llama Scrum, porque todos están unidos y con un mismo objetivo, ¿no? Entonces, lo que tiene esta metodología a grandes rasgos es que los requisitos son requisitos muy generosos, muy generales y novedosos. O sea, esta metodología es especialmente interesante cuando los productos que se van a desarrollar no hay muchos antecedentes o se quiere desarrollar productos, pues eso, que no han salido al mercado todavía, ¿verdad? Entonces, en este caso, cuando se aplicó, los equipos eran multidisciplinares y altamente productivos. Esto es decir, que había gente que se dedicaba a desarrollar, había gente más del área comercial, había gente más de tratamiento de gestionar recursos. Entonces, esto también es lo interesante de esta metodología, que permite unir equipos de diferentes disciplinas. Entonces, además, tiene de interés que el producto que se genera finalmente debe ser en tiempo récord, es decir, que la primera versión del producto que se saque debe tener una funcionalidad mínima, pero debe ser funcional cuanto antes posible. Eso es lo peculiar. Entonces, bueno, algunas características del proceso ágil es que, bueno, pues como os decía antes, esto empezó con productos de software innovadores. Tiene de característica que el equipo es autoorganizado, es decir, no hay el rol de jefe no hay una jerarquía, es un grupo plano en el que cada uno tiene su rol y debe autoorganizarse, no debe, digamos, que recurrir a otras instancias para resolver un problema, sino que debe, con los recursos que tiene, sacar adelante el proyecto. Además, pues bueno, tiene
tiene de significativo que es un proceso iterativo, ¿vale? O sea, digamos que hay una serie de sprints que ahora veremos y que se deben repetir y bueno, y que se repiten hasta completar el producto con toda su funcionalidad. En cada una de esas iteraciones pues se debe finalizar una funcionalidad completa hasta terminarla toda. Y bueno, y la velocidad en el desarrollo del producto está marcada por el eslabón que tiene la menor velocidad en el equipo, es decir, que a la hora de estimar tareas y del tiempo que se tarda en cada una, siempre se toma como referencia pues la tarea que requiera más tiempo o que la lleve a cabo el recurso que lo haga más despacio, ¿no? Entonces, bueno, más características. Pues como decía, es el trabajo en grupo, tiene además de peculiar que es flexible a los cambios, es decir, que en todas estas iteraciones que os mencionaba antes, en la que el cliente, en este caso el profesor, pueda decir, oye, pues yo quiero ahora esto en lugar de esta forma, lo quiero de esta otra. El grupo tiene que saber amoldarse a esos nuevos requerimientos y reorganizar los requisitos, también teniendo en cuenta las prioridades que tenga el profesor a la hora de decir, oye, pues a mí me urge más esta parte porque necesito ponerla en práctica cuanto antes. Además la priorización no solo está basada en el valor de negocio, sino que también está basada en el riesgo que tiene una funcionalidad de que falle o de que deje de funcionar, ¿no? Entonces, esos son los dos parámetros que hay que tener en cuenta a la hora de priorizar las tareas a realizar. Las más prioritarias se hacen primero, eso es también de reseñar, y bueno, los ciclos ahora veremos que son cortos y que pueden variar, ¿vale? Es decir, que no tienen un tamaño fijo. En cuanto al tamaño del grupo, puede ser de 5 a 9 personas, bueno, también pueden ser menos, pero bueno, idealmente deben ser de 5 a 9 personas, y si hay pocas personas se hacen pues hacen que imprevistos personales afecten a la entrega. Entonces, claro, si hay una persona solo hay una persona con un determinado rol y no hay otros que le puedan suplir, pues digamos que afecta, ¿no?, directamente. Y si hay muchas personas, pues de la misma forma dificultan la gestión y la comunicación entre miembros. Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta. Las tareas que se realizan en la metodología Scrum, digamos que hay que seleccionar los requisitos que se han planteado inicialmente de parte del cliente o el profesor, o en este caso quien le haya mandado realizar el proyecto. Hay que identificar las tareas necesarias y completar cada requisito, ¿no? Entonces, bueno, cada vez que se realiza una tarea, pues bueno, hay unas acciones de retrospectiva y de reflexión que veremos más adelante. Entonces, bueno, vamos ahora sí a los roles que hay en estos grupos, que decía antes de trabajo, desarrollo, o si es aplicado a lo educativo, de alumnos, que hay 3, el Product Owner, el Scrum Master y el Development Team. El Product Owner es el jefe de producto, digamos que es el que hace un poco las tareas de comunicación entre el cliente, el que pide el producto, y el resto del equipo, el equipo de desarrollo y el equipo de gestión. Entonces, el Product Owner es el que realmente entiende qué es lo que quiere el cliente, y con sucesivas reuniones que va a tener con él, debe plantear estas inquietudes, estas necesidades del cliente al equipo de trabajo de una forma que
que lo entiendan y lo puedan llevar a cabo, ¿no? En este caso a los estudiantes, porque por lo general el lenguaje que habla el cliente es muy diferente del que tratan los miembros del equipo de desarrollo. Entonces, bueno, es un poco el que traduce como una necesidad en cómo hacerlo tecnológicamente, ¿no? Luego el Scrum Master, digamos que es el director del proyecto, es un poco el que realiza las tareas de organización, de planificación de las tareas, de cuánto se tarda, de organizar las reuniones y bueno, pues es un poco el que lleva la contabilidad de cuándo se está yendo el tiempo y cuántas tareas quedan por hacer, si a una tarea hay que partirla en dos porque se está complicando más de lo que se esperaba. Entonces, bueno, esos son los tres roles principales. El resto son, digamos que los usuarios finales, que serían los que utilizarían el producto, y los socios, pero bueno, en este caso no aplica porque nosotros estamos viendo un poco estamos haciendo un poco la visión de cara a su puesta en práctica como metodología de aprendizaje basada en proyectos. No sé. Entonces, yendo uno a uno, el Product Owner es el responsable, como os decía, de la visión del producto. ¿Qué es lo que queremos hacer y para qué? O sea, también no solo aclarar un poco las ideas al equipo de desarrollo, sino un poco también dar ideas sobre qué le vendría mejor o cómo se podría amoldar el producto para su puesta en práctica con el cliente, ¿no? Entonces, es importante que entienda el valor del negocio, es decir, para qué se está desarrollando ese producto y, como decía, representa al cliente frente al equipo de desarrollo, ¿vale? Entonces, bueno, también es el nexo entre los stakeholders y las personas interesadas en el producto, es decir, entre el usuario final. Si una determinada funcionalidad la ven muy clara el equipo de desarrollo, la ve muy clara el Product Owner, pero el Product Owner tiene una visión muy clara de lo que hace falta en el mercado o realmente de los riesgos que pueda tener determinada funcionalidad, debe ser él el que introduzca este tipo de ideas sobre cómo mejorarlo o no incurrir en errores. El Scrum Master es el encargado de, como os decía, de gestionar, bueno, más que de gestionar es de organizar las tareas, es el líder del equipo y es el que puede ayudar a cualquiera de los miembros del equipo de desarrollo que haya podido quedar cojo en un momento concreto, pues porque una determinada funcionalidad es más compleja o porque simplemente este miembro del equipo pues no tiene las habilidades sobre cierta tecnología y necesita soporte, ¿no? Entonces es un facilitador, se encarga de organizar las reuniones, de decir a qué hora, en qué sala, y es el administrador del proyecto, en lo que os decía, de dar una visión contable en números de cómo va, qué tarea y dónde están los puntos que están haciendo atrasar el proyecto o que vaya bien. Y por fin están el Development Team, que es el equipo de desarrollo, que son realmente los que crean el producto, ¿no? Entonces, antes decíamos que un producto posible podía ser un gestor de control de asistencia en clase. Entonces, pues bueno, en este caso pues habrá uno que se encargue, si se decide implantar un sistema con códigos QR, por ejemplo, y que cada uno tenga que escanear con su móvil cuando llega el código QR para decir que ha asistido, y esto se publica en Twitter, por ejemplo, es una forma también de publicarlo y de que lo vean los padres, si es que es relevante. Entonces, bueno, todo este tipo de interacciones, pues a lo mejor tendría que haber uno que se encargue de cómo se puede hacer esto con el móvil, otro a lo mejor de imprimir los códigos QR, de buscar los sitios donde se puede hacer, o de ver cuál sería la causística, ¿no? Qué cosas podría tener, cómo se podría hacer con otro tipo de tecnologías, como NFC o cosas así.
Entonces, el equipo es el que produce al final y es el que realiza el producto y el que al final es, digamos que los curritos, ¿no? Entonces, este tipo de cosas que producen, por supuesto, están basadas en los objetivos que estableció inicialmente el Scrum Master y el Product Owner cuando se reunió con el cliente, ¿no? Entonces, idealmente, como decía, todos los miembros deben tener conocimientos técnicos y amplias de las técnicas empleadas y profundas en alguna especialidad particular. Esto es de cara a ser más productivos, pero luego en la enseñanza yo creo que lo más interesante es que estos roles, o sea, digamos que si uno, por ejemplo, se dedica al tema de base de datos, otro al tema de los QR y otro al tema de desarrollo, que estos roles se vayan intercambiando en cada sprint para que también puedan aprender qué es cada cosa partiendo de cero, ¿no? Y por lo menos pues tener una cierta idea. Ahora más tarde veremos un esquema sobre qué es cada cosa. La pila de producto, que también se llama Product Backlog, es, digamos, que la lista de tareas que el cliente inicialmente ha dicho que quería realizar. Entonces, bueno, esto se escribe con post-it, por lo general, se suele utilizar una pizarra blanca o ahora veremos una ilustración en la que se van agrupando las tareas que implica realizar el producto entero, ¿no? Pues a lo mejor, pues lo que os decía, pues implica que hay que imprimir unos códigos QR, implica conocimientos de programación de móviles o implica conocimientos de base de datos. Entonces, es trasladar todas las historias de usuario, que son las que nos dijo el cliente inicialmente, como por ejemplo, oye, yo necesito que esto se gestione todos los días en 7 clases. Pues bueno, todo esto lo tiene que trasladar a a tareas técnicas, ¿no? El equipo de trabajo. Entonces, toda esta lista de tareas es lo que se llama la pila del producto. Entonces, bueno, cada una de estas tareas, que son, digamos, estos post-it que he ilustrado ahí, entonces, o sea, digamos que primeramente se ponen todas en una pila que se llama el Product Backlog y primero, como os decía antes, se priorizan de forma que las primeras son las más prioritarias, como os decía, por riesgo o por valor de negocio. En este caso, pues bueno, es lo que quiera decir el profesor, que es más importante para él. Y lo que hay que hacer también es agrupar estas tareas en diferentes sprints, ¿no? Pues si a lo mejor el desarrollo del producto está estimado para la duración de una asignatura que puede durar 4 meses, pues idealmente pues se podría hacer 4 sprints de 1 mes cada uno, en el cual se distribuyen las tareas en estos 4 meses. Entonces, digamos que primero partimos de historias de usuario y luego los post-it azules, los cuadritos azules, serían cada una de las tareas en las que se puede dividir las historias de usuario, que sería el segundo nivel, ¿no? Entonces, lo interesante aquí, como decía, es que en cada sprint de estos que se hace, el producto tiene que ser funcionalmente usable, o sea, digamos que es una funcionalidad completa lo que se realiza en cada sprint, ¿vale? Entonces, una funcionalidad y además que idealmente que el usuario final se le pueda mostrar, ¿no? O sea, no vale que sean todo conceptos y cosas no tangibles. Y esta es un poco cómo se suele plantear en clases o en empresas, ¿no? Entonces se suele, pues a la izquierda se suele poner las tareas que tengo que realizar. Esto sería, digamos que esta sería la pizarra de un sprint y en cada una de estas tareas, que sería cada uno de estos post-it amarillos o rojos,
van pasando a la derecha a medida que se van completando. Primero están en to-dos, que es en pendientes, luego pasan a hechos, e incluso hay un hueco ahí a la derecha y abajo que pone unplanned, y donde se suelen agregar aquellas tareas que no estaban planificadas en un principio y que por supuesto van a tener un coste en tiempo para el equipo, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, idealmente deberá cada alumno, ahora veremos cómo, estimar cuánto tiempo va a tardar en realizar cada tarea, que es estimar el coste, y realizarla, ¿vale? Entonces, el encargado de gestionar esta pizarra, digamos, es el Scrum Master, ¿vale? O sea, digamos que es el que lleva el rol de la reunión, preguntando, oye, ¿qué has completado esta tarea? Bien, pues esta tarea pasa a hecha. Esta que le quedan 2 jornadas de trabajo o 1 o 2 horas, pues bueno, se va escribiendo en el post-it y se va actualizando sucesivamente, ¿verdad? Entonces, bueno, como aquí en esta metodología hay una serie de reuniones recurrentes que se realizan, ¿vale? Entonces, una de ellas es el Daily Scrum, la reunión diaria. Digamos que en esta reunión, bueno, se suele hacer de pie, no dura más de 15 minutos, eso sí que hay que ser estricto en ello, en el que el Scrum Master se reúne con los miembros y dice a cada uno, bueno, digamos que es una ronda, en el que cada uno debe responder qué he hecho desde la última reunión, qué tengo planeado hacer hasta la próxima reunión, y qué impedimentos ha encontrado para realizar mi trabajo según lo previsto. Entonces, digamos que es una reunión, ya digo, muy rápida. Además, bueno, pues se hace que sea de pie para que la gente pues no se ponga cómoda y empiece a explayarse, sino que tiene un formato así muy claro, ¿no? Entonces, digamos que con esta reunión lo que se consigue al ser diaria es tener una visión muy clara y pronta de qué es qué problemas se están detectando y ponerles una solución cuanto antes, en la cual puedan participar todos los miembros del grupo porque están ahí. Entonces, a lo mejor si hay un recurso que no tiene determinados conocimientos sobre una tecnología, pues siempre puede venir otro, ¿no? Y se pueden cambiar de posición, ¿no?, de lo que estaban haciendo, y así pues digamos que poner una solución pronto. Por esto es una metodología pues flexible y ágil, ¿no?, que es de lo que se llama. Además de, pues bueno, eso digamos que es la reunión que hay diaria, que suele, bueno, pues coincidir con la primera hora, suele ser con el café, bueno, en el aula sería de otra forma, ¿no? Serían a lo mejor los 15 primeros minutos de clase. Y luego, pues, otra de las reuniones que se produce es la reunión de inspección del producto. Esta reunión se hace cada vez que se finaliza un sprint, ¿no? Entonces, como os decía, cada vez que se acaba un sprint, el equipo debe hacer un entregable en el cual se muestre la funcionalidad completa del producto. Entonces, hay una reunión entre el Scrum Master y el Product Owner, bueno, y en el que, bueno, realmente suele ser entre el Product Owner y el cliente. Y en esta lo que se hace es, o sea, lo que se dice es, se pone en claro qué es lo que se ha realizado y qué es lo que está pendiente. Entonces, bueno, también puede estar el Scrum Master, pues de cara a tomar anotaciones sobre cómo debe gestionarse esto la siguiente iteración. Y bueno, pues sobre todo es para dar feedback al equipo sobre qué es lo que ha ido bien, qué es lo que ha ido mal y qué es lo que no se debe hacer para las siguientes iteraciones, ¿vale? Entonces, de la misma forma está la reunión de retrospectiva del proceso, en los que pues bueno, es entre el Scrum Master y los Team Members, y bueno, se revisa el proceso, se exponen los problemas, se evalúan los aspectos del proceso y bueno, pues como decía también, cada miembro del grupo
es un acto más de reflexión que otra cosa, pues debe decir qué hicimos bien, y esto se debe anotar para que quede claro para las siguientes veces, qué debemos mejorar y qué debemos dejar de hacer. Entonces, esto es un poco la reunión, después de haber tenido con el cliente la primera reunión, para ver, oye, tenemos que amoldarnos un poco más a lo que quiere el cliente y qué debemos hacer para conseguir este fin, ¿no? Entonces, bueno, sin ahondar más en la metodología, es fácil encontrar literatura sobre esta metodología, pero bueno, digamos que hay reuniones diarias, que es cada 24 horas, están los sprints, que idealmente deben ser cada 30 días, en cada uno de estos sprints se debe generar un producto, y después de X sprint, de 3, 4, se debe generar el producto final. Entonces es un proceso, ya veis, iterativo con varios ciclos. Idealmente, además, cuando esto se aplica en un aula, yo creo que, como os decía antes, es también interesante que en cada uno de estos sprints los alumnos puedan intercambiar los roles para realmente pues que suceda lo que se comentaba al principio en las características, ¿no? Que los alumnos no solo aprendan los contenidos de cómo desarrollar ciertas cosas, sino que también aprendan estas habilidades como la de hablar con el cliente, la de gestionar las reuniones o la del trato con el equipo de trabajo. Entonces, idealmente, como lo interesante es también la metodología, es bueno que cambien ese rol, ¿verdad? Entonces, bueno, para hacer la estimación de las tareas, quizá esto lo debería haber dicho al principio, hay diferentes formas de estimar cuánto tiempo se dedica a cada tarea, y una de ellas es el Planning Poker, en la cual pues cada miembro se menciona una tarea. ¿Cuánto se tarda en desarrollar una aplicación móvil? Pues bueno, uno diría 1 mes, otro 5, otro 7, pues bueno, al final se suele coger bueno, depende un poco de los equipos de trabajo, si son altamente productivos, pero bueno, si no, se suele coger la del que más, a la alza, ¿no? El que más haya estimado. En otros, bueno, se suele hacer medias, estos son juegos realmente para hacer estimaciones, ¿vale? Entonces, bueno, pues eso, como os decía, los sprints suelen durar entre 1 a 4 semanas y no tienen por qué durar todos los sprints la misma duración, y bueno, pues eso, que una vez establecida la fecha de entrega no se puede modificar. O sea, que si te comprometes con el profesor a decir antes de final de curso he acabado el producto tiene que estar acabado de una forma o de otra, sea con menos funcionalidades o sea con más, pero funcionalmente que sirva para algo, o sea, que muestre algo, ¿no? Y bueno, pues una de las formas de representación del tiempo es el gráfico Burndown, que permite visualizar el estado del equipo, de cómo van las tareas dentro del sprint. O sea, entonces, digamos que como ilustra el gráfico que presenta ahí, podéis ver que la línea gris sería el tiempo que se tarda en realizar el producto final con la dedicación completa de todos los miembros. Entonces es una línea recta, porque claro, se supone que siempre van a emplear las mismas horas, ¿no?, toda la semana, y la línea azul sería la línea que dice cuál es la real, ¿no? Pues bueno, ya veis que hay veces que sube sobre la estimación, y hay tareas luego que al final hacen recuperar porque se tarda menos de lo que se pensaba. Entonces, idealmente, las líneas al final, en la esquina inferior derecha, deben coincidir para que se realicen las tareas en el tiempo que se había esperado.
Entonces, bueno, las consideraciones finales, ya un poco intentando unir los dos conceptos de aprendizaje basado en proyectos y el Scrum, es que el Scrum permite poner en práctica una estrategia profesional de trabajo que se utiliza para el desarrollo de software, pero que se puede utilizar para el desarrollo de cualquier producto en una clase de tecnología o de lo que sea, ¿no? Un ejercicio práctico, pero bueno, tiene que tener su complejidad y una duración a largo plazo, ¿no? Esto requiere un tiempo. Entonces, ¿qué es lo que se refuerza además de los conocimientos que puedan aprender en el uso de las tecnologías o de las técnicas que tengan que aprender? Lo que más se aprende es el compromiso con el equipo y con el cliente, la diversificación de actividades, pues eso, lo que os decía, que sepan hablar en público, trato con el cliente, trato con el grupo, la capacidad de reflexión y de autocrítica. En cada una de estas reuniones, cada uno tiene que decir qué va bien, qué va mal. Al final de cada sprint, el grupo ha dicho, oye, que hemos fallado en esto, yo podía haber mejorado, la autocrítica. Pues también ganan en la gestión de actividades, ¿no? Hay un Scrum Master que se dedica a esta gestión, a gestionar el tiempo, cuánto tiempo puedo tardar, tomar referencias de otras cosas que han tardado otros compañeros. Oye, pues yo tardo más en hacer esto, quizás mi tarea va a ser realizar esta otra que se me da mejor. La gestión de personas y la gestión de recursos, ¿no? de artefactos, de tecnologías y cómo asignarlos a personas, ¿no? Entonces, bueno, ya veis que es una tecnología muy completa, o sea, una metodología muy completa y que puede servir pues mucho para el aprendizaje basado en proyectos. Hasta aquí, muchas gracias y hasta la próxima.